Resiliencia. Vamos a hablar de uno de esos conceptos que en el mercado laboral y en el mercado profesional se exige constantemente. Cuando hablamos de resiliencia, lo que tenemos que de alguna forma dibujar es esa capacidad, sobre todo, vamos a decir que de resistencia, esa capacidad de tolerancia, esa capacidad de adaptación, y ahí es donde me quiero parar, en el que se construye nuestra forma de actuar en el ámbito profesional. Dentro de la resiliencia tenemos que determinar varios factores que son principales a la hora de conocer cómo debemos de abordar y cómo debemos de adquirir poco a poco esa resiliencia, que también tiene unos límites y que comunicaremos a lo largo de este módulo. Cuando hablamos de la resiliencia, cuando transmitimos lo que es la resiliencia, siempre es un concepto que genera, vamos a decir, un pequeño debate, porque se desconoce si realmente la resiliencia es como una excusa para que tengas que aceptarlo todo. Y cuidado, eso no es así. Cuando hablamos de la resiliencia es cuando tenemos esa fortaleza mental que nos ayuda a poder abordar cualquier tipo de contratiempo. La resiliencia es lo que nos hace más fuerte y aunque más adelante veremos en las soft skills conceptos como la mentalidad de crecimiento, son elementos que nos van a ayudar a de alguna forma, ¿por qué no?, establecer una seguridad ante cualquier tipo de, vamos a decir, sorpresa dentro del ámbito profesional. Cuando intentamos de alguna forma abordar el concepto de resiliencia, nos encontramos diversas circunstancias. Lo primero de ello es que no puede convertirse en una excusa para que tengas que aceptar todo lo que viene por delante, ya que la resiliencia como tal lo que busca es, dentro de unos límites, tener una capacidad sobre todo de tolerancia y de adaptación. En segundo lugar, cuando hablamos de la capacidad de adaptación, conlleva un ejercicio muy complejo, porque la adaptación no es solo de un sujeto a una necesidad, sino que aparte de documentarnos sobre esa necesidad, tenemos que ayudar a que la necesidad mimetice con el sujeto. Voy a intentar poner un ejemplo bastante sencillo sobre la resiliencia. Imaginen por un segundo que ustedes trabajan en una empresa o trabajan en una startup y su horario es de 9 a 6. Pero cuando son las 5:45 de la tarde, aparece el CEO, el CFO, quien os apetezca, y os dice si os podéis quedar una hora más. Acto seguido, vosotros ponéis cara extraña, como esto no está dentro del horario, pero aceptáis. Y al salir de esa jornada laboral, podemos decir que ese jefe os dice, eso es capacidad de resiliencia, no caigáis en el engaño, eso no lo es. Eso es simplemente abusar de la capacidad de adaptación. Cuando hablamos de resiliencia tiene que tener unos límites y aquí es donde yo quiero de alguna forma desmarcarme de muchas de las, vamos a decir, de las filosofías volcadas sobre este concepto y de los puntos de vista. Y es que la resiliencia tiene que tener unos límites porque dentro de esa tolerancia también tiene que haber unos límites. Esos límites, esa capacidad de adaptación tiene que ir estructurada de tal forma que claramente nosotros busquemos, vamos a decir, pues un protocolo de establecimiento y sobre todo de conocimiento de la necesidad a la que tenemos que abordar, pero por otro lado, esa capacidad de adaptación va a tener unas limitaciones que también el propio sujeto va a, de alguna forma, a evocar cuando tenga que afrontar el problema. Tenemos que valorar distintos factores cuando intentamos, de alguna forma, hablar del concepto de adaptación dentro de la resiliencia. Vamos a pasar por dos fases. Cuando hablamos de la adaptación es cuando, en primer lugar, detectamos cuál es esa necesidad y cómo vamos nosotros a tolerar los distintos cambios que nos afecte esa necesidad. En segundo lugar, cuando nosotros ya hemos gestionado ese tipo de posibles cambios que nos pueden afectar, vamos a ver cómo vamos a vivir esos cambios. La resiliencia tiene, vamos a decir, un peso principal y es una de las skills más demandadas en el mundo laboral. Siempre buscan dos conceptos, la proactividad, que la veremos más adelante, y la resiliencia. Tenemos que tener un foco claro respecto a este elemento. Y es que la resiliencia la construye cada persona desde una perspectiva muy diferente. Es un matiz, es un elemento que tenemos que baremar de una forma muy subjetiva, no tan objetiva. Porque al fin y al cabo, la resiliencia a veces se convierte en la palanca de fin a la hora de una carrera profesional. Vamos a decir que acabamos de hablar de la cuestión del estrés y la resiliencia mal gestionada nos puede llevar a situaciones muy negativas en nuestro día a día. Para ello tenemos que buscar vías de escape. Esas vías de escape tienen que ver más con nuestro propio autoanálisis, con nuestra propia radiografía sobre cómo tenemos que realmente construir esa resiliencia y a lo largo de las primeras experiencias profesionales que tengamos, acabar marcando un molde de nuestra resiliencia e ir con esa resiliencia siempre establecida. Claramente tendrá una adaptación en distintos retos, pero que tenga marcado muy bien el escenario en el que se va a repercutir. Voy a intentar poner un caso muy sencillo. Si llevamos ya 3 experiencias laborales en las cuales hemos tenido esa capacidad de adaptación a horarios completamente dispares, hemos tenido una capacidad de adaptación a viajar más de lo debido, o hemos tenido una capacidad de adaptación total
a realizar más tareas de las que teníamos que realizar o que teníamos ordenadas, deberíamos de, ¿por qué no?, poner a examen esta primera experiencia, ver qué cosas no queremos ni tolerar ni adaptarnos, y a partir de ese instante empezar a ir construyendo nuestra propia, vamos a decir, estructura, nuestro propio marco en el que convivir y sobre todo demostrar que tenemos un ámbito de profesionalidad y de compromiso completamente idóneo para lo que se nos exige. En la retención a lo mejor de ese estrés que puede generarnos el no establecer un buen marco de la resiliencia es el que puede provocarnos, pues, vamos a decir, un final en el cual pues, nos encontremos con la necesidad de dejar un trabajo o dejar un proyecto. Para ello hay que marcar los aspectos principales desde el principio. Hay que saber qué es lo que vamos a aceptar y dar las normas del juego cuando entremos en una nueva experiencia. Si somos unas personas que necesitamos de alguna forma que se cumplan las deadlines, es uno de los elementos que tenemos que exigir desde el principio a todo el grupo de trabajo que tenemos, porque si toleramos solo una vez un retraso en esa deadline, empezaremos a provocar, vamos a decir, un precedente que se va a ver repercutido y va a perjudicar a nuestra capacidad de resistencia. Digamos que la resiliencia, para hacer una especie de símil, sería como correr la maratón. Pero al fin y al cabo, en una maratón hay momentos en los que corremos más rápidos y otros en los que corremos más lentos. Pero al fin y al cabo, el corredor durante la misma va aprendiendo cómo tiene que ir gestionando su propio ritmo a lo largo de esa carrera. Y es lo que tenemos que hacer exactamente igual en el ámbito laboral. Tenemos que ir marcando esos, vamos a decir, esos protocolos, esas pautas en nuestra resiliencia, es decir, en ese marco que tenemos de capacidad tanto de tolerancia como de adaptación, para poder de alguna forma empezar a construir una marca profesional que sea distinguida y ante todo que sea honesta. Porque la resiliencia, como he dicho anteriormente, no es la excusa para que se abuse de tu tiempo, de tu tranquilidad y sobre todo de tu salud, sino al contrario, tiene que ser ese marco que presentemos desde un inicio ante cualquier proyecto o cualquier experiencia profesional para que se conozca mejor nuestra marca profesional y ante todo se conozcan nuestros límites para poder trabajar de una forma cómoda y sobre todo segura y confortable.